también venimos, ¿verdad?, a compartir también los alimentos. Sabemos que muchos de ustedes ya tienen días en este lugar, muchos vienen de fuera, de otros pueblos, ¿verdad? Entonces queremos compartir un mensaje de amor de parte de Dios a sus vidas, que ustedes puedan tomarse de la fe en Cristo Jesús para poder, ¿verdad?, pedirle a Dios que les ayude con ese familiar que están allá adentro. Vamos a dejarle lugar a la pastora Rafaela, que nos va a estar compartiendo un breve mensaje evangelístico, ¿verdad?, para que ustedes escuchen la palabra de Dios y que Dios hable a sus corazones. Voy a dejar el lugar. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí y poderles saludar. Gracias a Dios, ¿verdad?, por las bendiciones que nos da. Esta es una bendición que tenemos aquí. Es un alimento para tu cuerpo físico, pero también en esta tarde queremos compartirte un mensaje poderoso de la palabra de Dios, que te ayudará en tu necesidad de tu alma y de tu corazón, donde no puede obrar el alimento físico. Quiero leerte ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, un versículo que fueron palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. En el verso 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hoy te quiero hablar de fe. ¿En quién tú tienes puesta tu fe? ¿Qué es la fe? Es esa confianza, es aquello en lo que tú crees, en aquello que tú has puesto tu esperanza. ¿En quién tú tienes depositada tu fe? La palabra de Dios nos marca, nos guía en quién nosotros verdaderamente podemos confiar y en quién nosotros podemos darle nuestra fe y darle nuestro corazón. Aquí nos habla de un caso. Jesús se había ido a orar a un monte, se llevó a 3 de sus discípulos, pero el resto de los discípulos quedaron abajo en la ciudad. Entonces vino un hombre con un hijo enfermo, era lunático, lo que nosotros conocemos como enfermedad de epilepsia, ataques epilépticos, que le da por ratos, ¿verdad?, por momentos, esa enfermedad al joven, y lo tiraba, dice, a veces en el fuego y pues se quemaba, ya casi se moría, o lo tiraba a veces en el agua y ya casi se ahogaba. Entonces este padre desesperado vino a buscar a Jesús, pero encontró a sus discípulos y le dijo que quería que lo sanaran, ¿sí? Entonces los discípulos oraron, y por más que oraron no pudo sanar este hombre, este muchacho. Y Jesús, cuando vino de allá del monte donde había ido a orar y vio esa grande multitud que estaba ahí, y ese padre, cuando vio a Jesús, ese padre que tenía a su hijo enfermo, cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante Jesucristo y le dijo: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame, porque tengo a mi hijo lunático, tengo a mi hijo enfermo, gravemente enfermo. No he encontrado solución, ayuda por ningún lado. Él ya había consultado a sus dioses, él ya había probado amuletos, él ya había hecho muchas limpias, él ya le habían pasado albahaca, un huevo, no sé qué tantas cosas había probado este hombre para que su hijo sanara, pero no encontró solución. Y vinieron a los discípulos. Él estaba, ¿sabes por qué no pudo él encontrar un milagro? Porque estaba confiando en los hombres de Dios. Es un error depositar nuestra fe en un hombre, en otro ser humano como nosotros, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y ningún hombre puede perdonar pecados a otros, y ninguno de nosotros, por más que profesemos el evangelio, podremos hacer una sanidad en alguien. Además, un milagro no puede salvarle el alma, la vida de la persona. Este hombre no pudo ver la mano poderosa de Dios ahí manifestada porque solo quería un milagro. No quería nada de a ver en quién estaba creyendo. No quería arrepentirse. No quería saber nada del arrepentimiento. No quería saber nada del perdón de pecados. No quería saber nada del juicio de Dios. No quería saber nada de la vida eterna. No, que él solo quería un milagro y darse la vuelta y retirarse. Pero déjeme decirle que llegó Jesús y les dice: ¿qué es lo que pasa? Dice: tus discípulos no lo pudieron sanar. Entonces Jesús les dice: ¿sabes por qué? Porque ustedes tienen incredulidad, y la incredulidad es un pecado. Entonces Jesús habla acerca de la fe que se tiene que tener en el Dios verdadero.
La Biblia dice que hay un Dios verdadero nada más, hay un solo Dios y Él es espíritu eterno y no lo podemos mirar, pero tú si le clamas lo puedes sentir y Él te puede oír. Amén, porque Él es un Dios vivo, todopoderoso. Y Jesús les dice, ¿por qué no pudieron ver un milagro este padre y los discípulos que aún profesaban el evangelio? Porque tenían incredulidad en su vida, tenía poca fe los discípulos. Entonces Jesús les dice, yo les hago una comparación. Dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, y un grano de mostaza es chiquitito. Dice, ustedes le dirían a este monte, muévete de aquí para allá. Imagínense que un cerro, un árbol bien enraizado, bien arraigado ahí, se mueva de un lugar a otro. A nuestra mente humana eso es imposible. Pero dice el Señor Jesús, si tuvieran fe, y no hay fe, no había fe en el corazón de este hombre, había incredulidad. Y en los discípulos había poca fe. Y Jesús les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo yo los voy a soportar, los voy a aguantar? Entonces, hay muchas cosas que como ese cerro, de imposible de mover, son obstáculos en nuestra vida, que nos impide venir a Dios, que nos impide la salvación, que nos impide la entrada al reino de los cielos, que nos impide caminar en fe. Y esos problemas, esos obstáculos, como Dios compara ese cerro con esos obstáculos, es nuestro pecado. Es el pecado. El pecado te separa de Dios. El pecado te cierra las puertas a la vida eterna. El pecado te impide ver un verdadero milagro. Y el verdadero milagro que Dios quiere hacer en tu vida es salvarte. Es perdonar tus pecados, es libertarte de las cadenas del pecado. Hace más de 2000 años Jesucristo fue enviado por el Padre a esta tierra. Dio su vida en la cruz del Calvario. Allí le clavaron sus manos y sus pies. Allí se burlaron de Él. Allí lo humillaron. Allí Jesús soportó el desprecio, el dolor. Allí la vergüenza pasó a Jesucristo. Fue maldecido por nuestras causas, por nuestros pecados. Pero Él lo soportó por amor a ti, por amor a mí, para que tú no te pierdas. Y si tú lo miras con fe a Jesucristo, a su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, tú puedes ser salvo. Ese es el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, salvarte, porque la sanidad del cuerpo físico es en segundo término. Hoy hay muchos lugares, muchas creencias donde te hablan disfrazado de Dios y te ofrecen dinero, salud y amor, pero no te ofrecen la sanidad de tu alma, no te ofrecen la salvación de tu alma. Lo cierto que el pecado nos está separando de Dios, pero hay una solución, es el sacrificio de Jesucristo. Si tú crees en Él, si tú pones tu mirada no en el hombre, en Jesucristo, tú puedes recibir perdón de pecados y puedes recibir salvación y vida eterna, y hasta puedes recibir un milagro de sanidad para ti, para tu familiar que tienes en este hospital internado. Si tú crees en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Este hombre quería un milagro, no quería reconocer que era pecador. Él solo quería la sanidad para su hijo y no se efectuó ningún milagro. ¿Sabes cuándo se efectuó el milagro de la sanidad de este hombre? Cuando él cayó de rodillas y le dijo, Señor, ten piedad y misericordia de mí, porque soy incrédulo. Y Dios le perdonó ese pecado de incredulidad. Pero hay muchos pecados más. Algunos dicen, yo soy bueno, yo no cometo pecados. Allá en Gálatas 5:19 nos dice que hay pecado de fornicación, de adulterio, de lascivia, de orgías, de envidias, de hechicerías, de idolatrías, de envidias, de falsedad, de odio y amargura. Y hoy en día, ¿cómo está la sociedad? Pornografía, maldiciones, hechicerías, maldades. Y todo eso son obstáculos que impiden al hombre a venir a Dios. Pero hoy te invitamos que te arrepientas, que busques a Dios, que creas en Dios. Tal vez has puesto tu fe en algo falso, en las fuerzas del ocultismo, en un amuleto que no te ha dado resultados, porque esa fe es una fe no viva, es una fe sin fruto. Pero si tú hoy vienes al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, podrás ser salvo por fe en la palabra, por fe en las promesas de Dios, por fe en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos hoy quieren reconocer que son pecadores delante de Dios y que le han fallado a Dios?
¿Cuántos dicen, Señor, quiero la sanidad de mi alma? Quiero la liberación de mi alma del pecado. Y cuando tú te arrepientes, el Señor te perdona. Dice la Biblia que Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos, lo enterraron y al tercer día resucitó, se levantó victorioso para que tú ahora puedas recibir la vida eterna, puedas recibir salvación, puedas recibir perdón de tus pecados. Si tú crees en el Hijo de Dios, si tú crees en Jesucristo con todo tu corazón, Jesús es el único que puede sembrar una fe viva en nosotros. Nosotros tenemos poca fe en Dios, pero si tan solamente tienes esa fe como el grano de mostaza, Dios se va a mover poderosamente en esta tarde, en tu vida, en tu necesidad, en tu petición, porque en esta tarde queremos orar. ¿Cuántos dicen, yo quiero a Jesús en mi corazón, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo quiero alejar mi fe de lo equivocado, ya no quiero estar confiando en aquello que no me ha dado resultado, ahora quiero depositar mi fe en el Dios vivo, en el Dios que dio su vida por mí, en aquel que sí me puede perdonar pecados, en aquel que sí me puede limpiar de mis pecados, en aquel que sí me puede sanar el alma? Muchos se suicidan porque no tienen paz, porque no tienen amor en el corazón, y el único que te da esa paz, el único que te da esa limpieza de corazón y de la conciencia es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. Jesucristo promete un día venir por todos y cada uno de los que creemos en Él. Hay un juicio preparado para ti, para mí. Va a haber un juicio final. Estés vivo, estés muerto, vas a pasar por un juicio de Dios. Déjame decirte, suena duro, pero es la realidad y es la verdad, y no te queremos engañar. Vas a pasar un día donde le vas a dar cuentas a Dios, al creador de tu vida. Hayas hecho bueno, hayas hecho malo, allí se está escribiendo en ese libro y le vas a dar cuentas a Dios. Si tú aceptas a Jesucristo ahora y depositas tu fe en Él y te arrepientes de tus pecados, arrepentirse es que ya te vas a dar la vuelta de lo malo, vas a abandonar el pecado, vas a abandonar la maldad y vas a venir a Jesucristo para vivir en obediencia. Ahora Cristo es el que va a gobernar tu vida y ya no va a gobernar el pecado en ti, sino el poder de Dios, la luz de Jesucristo. Amén. Aleluya. Queremos en esta tarde que tú voluntariamente levantes tus manos y digas, yo quiero a Jesús. Yo quiero depositar mi fe en Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta tarde? Aleluya. ¿Habrá alguien en esta tarde que diga, yo quiero depositar mi fe en Jesús? Yo ya estoy hastiado, yo no puedo más, yo necesito de Dios, necesito agarrarme de la mano poderosa de Dios. Queremos orar en esta tarde. Queremos orar primeramente por salvación, por reconciliación con Dios. Tal vez no es la primera vez que te hablan de Jesucristo. Ya has escuchado muchas veces un mensaje de Dios, pero ¿por qué no te has entregado al Señor? Porque está esa montaña, está ese cerro que te está estorbando y es tu pecado y no lo has querido abandonar. Abandónalo, porque si no te vas a perder. Reconcíliate con Dios y deja que Él haga nueva todas las cosas. Vamos a orar también por las necesidades. ¿Alguien trae alguna petición? ¿Tienen enfermos aquí? Queremos orar, ten fe. Hace 2 semanas aquí estuvo hospitalizado un niño. Sí, los servidores, por favor, tomen notas ahí con sus cuadernos. Van a anotar sus peticiones porque vamos a estar orando en la iglesia también por sus necesidades. Ya estamos terminando. Téngannos, por favor, unos minutitos más de paciencia. Estamos terminando. Vamos a estar orando en la iglesia por sus necesidades. Y si tú tienes fe y hoy te reconcilias con Dios, le pides perdón, Él puede hacer la obra, hermano. Hace 2 semanas estuvimos orando por un niño que nació aquí en este hospital y estaba muy enfermo de sus pulmones. El líquido de lo de la fuente había entrado a sus pulmones y estuvo muy grave, con oxígeno, le quitaban el oxígeno y se moría. Pero estuvimos aclamando. Esta familia se humilló a Jesucristo, reconoció que estaban haciendo mal, que estaban conduciendo su vida por lo que no era, por no el verdadero Dios. Se volvieron al Señor y oramos. Y Dios se manifestó, hermanos, amigos. Y Dios hizo un milagro. Y ese niño ya salió de este hospital, ya lo dieron de alta, está sano. Y es un precioso niño. Así que te hablamos con seguridad que tenemos un Cristo de poder, un Cristo que todo lo puede. Y para Él no hay nada imposible, como dice la palabra. Vamos a orar en esta tarde. Levanta tus manos ahí y cierra tus ojos. Y vamos a orar, muévete con fe. Acércate a Dios, no a mí. Yo no tengo ningún poder por mí misma. El poder es de Dios. Nosotros solamente somos medios, instrumentos que publicamos la palabra, el mensaje de salvación. Quien sana, quien perdona pecados, quien salva, es Jesús.
Jesucristo, quien te rompe las cadenas de condenación. Es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Manifiesta allí tu poder, Padre mío. Porque no es casualidad. Te lo rogamos, maravilloso Dios. Te lo rogamos, Padre Santo, Padre Eterno. Paséate por todo este hospital, Señor. Tu mano de poder se mueva en todo este lugar. Oh Dios de la gloria, descienda tu gloria, descienda tu poder, haciendo señales y maravillas, salvando las vidas, perdonando pecados, libertando del odio, libertando de la maldad, libertando de la incredulidad, Señor, libertando de la enfermedad física. Ay, Dios, tu mano de poder se mueva. Te lo pedimos en esta tarde. Aleluya. Alabado eres, poderoso Dios. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios porque el Señor, ¿verdad?, hoy nos permitió venir a compartir los alimentos